Buenas, soy Ramón de Argés y presentamos hoy un nuevo episodio dedicado a la cultura barroca en Italia, con la figura de Gian Lorenzo Bernini. Abordamos hoy el segundo epígrafe de este recorrido por el arte barroco y hablaremos hoy de la escultura en Italia, con la figura de Gian Lorenzo Bernini. En el año 1644, el escritor inglés John Evelyn anotaba las siguientes palabras en el diario de su viaje romano. Bernini ofreció una ópera pública, en la que diseñó la escenografía, esculpió las estatuas, inventó la maquinaria, compuso la música, redactó el libreto y construyó el teatro. Bernini dominó todas las disciplinas artísticas, pero por encima de todo, su vocación fue la escultura. Los rudimentos de la profesión los adquiere con su padre, que en el año 1605 se traslada con toda la familia desde Nápoles a Roma. A partir de entonces, el joven Bernini copia las antigüedades grecolatinas del Vaticano y admira el arte de Miguel Ángel. La producción escultórica de Bernini se puede dividir en 4 etapas, que coinciden perfectamente con el generoso mecenazgo de otros tantos príncipes de la Iglesia y papas. El material empleado fue el mármol, y tanto las figuras aisladas como los grupos escultóricos tendrán un punto de vista frontal. Comenzamos con la primera etapa, la etapa juvenil. Corresponde a los encargos mitológicos y bíblicos del cardenal Escipione Borghese para decorar su villa. Son obras influidas por la línea serpentinata del manierismo, en la que da rienda suelta al virtuosismo técnico en el tratamiento de la textura de la piel y al estado psicológico de los héroes griegos y judíos. Vamos a destacar las siguientes representaciones. Eneas y Anquises, 1618-1619. Se conserva en la Galería Borghese, sitio original al que estaba destinado. Fue encargado este grupo por el cardenal, como ya hemos comentado, Escipione Borghese, y fue el primer grupo monumental ejecutado por Bernini. Una obra de este tamaño requería una notable disciplina y vemos al joven Bernini probablemente aconsejado por su padre, volver a una composición más decididamente manierista que ninguna de sus otras obras tendrán. La forma en espiral de los cuerpos tiene una ascendencia manierística bien establecida, la figura de un pentinata, como hemos comentado, que también se encuentra en la obra de su padre, mientras que la precisión, el vigor y la firmeza de ejecución representa evidentemente un avance en cuanto a la fase primitiva. Bernini ha querido representar en este grupo escultórico de Eneas y Anquises el momento en medio del saqueo de Troya. Eneas consiguió abandonar la ciudad y retirarse al monte Ida, llevando consigo a su hijo Ascanio, los dioses familiares Penate y Palladio y sobre sus hombros al anciano Anquises, su padre. Pasamos a ver ahora otro grupo escultórico que se llama el rapto de la Proserpina, conservado también en la Galería Borghese, que representa el momento en que Proserpina, la Perséfone en la mitología griega, es raptada por Plutón, el Hades griego, para ser llevada al mundo subterráneo y convertirse en reina del mismo. El tema de lucha entre el raptor y su víctima está tratado a la manera manierista, pero Bernini lo va a llenar de fuerza. El movimiento de Hades, con la flexura de su cintura, se acentúa y es magnífico el tratamiento de la presión de las manos de Hades sobre el cuerpo de Perséfone, que deja hundimientos en sus carnes mórbidas mientras la diosa aparece llorando. Impresionan también igualmente las calidades del pulido del mármol. Vemos ahora otro grupo escultórico, el Apolo y Dafne, 1622-1625. Se encuentra en la Galería Borghese de Roma y compone el grupo escultórico en 2 diagonales paralelas, composición típica del barroco. A pesar de la dureza del mármol, consigue una gran variedad de texturas. El conjunto da la impresión de representar a 2 bailarines de danza clásica. Está basado en la fuente literaria de Ovidio, con su obra La Metamorfosis. La textura de la figura es muy fluida, con un pulido perfecto, en contraste con la rugosidad de la pierna que ya ha empezado a metamorfosearse
en el tronco del árbol. El paño que cubre la cintura de Apolo permanece erguida por efecto del viento que provoca el mismo Apolo con su impetuoso avance hacia Dafne, mientras ésta refleja el pánico en su cara. Con este grupo escultórico, el Apolo y Dafne, Bernini va a empezar a ser solicitado para las grandes obras de Roma. A continuación veremos su célebre David, 1623. La proximidad y calidad casi palpitante están apoyadas por el realismo del detalle y la diferenciación de textura, que hacen más impresionantes los momentos dramáticos. Tanto en esta escultura como en las anteriores descritas, basta comparar el David de Bernini con el de Miguel Ángel para darnos cuenta de la ruptura con el pasado. En realidad, en lugar de una pieza de escultura en sí misma, lo que atrae al espectador es una figura que camina a través del espacio, casi de una manera amenazadora. David está representado en el momento de máxima tensión, reflejada en la expresión de su cara con el ceño fruncido, captando el momento en que se dispone a lanzar la piedra con su honda. Esto es el barroco de este David, que está creando a su alrededor un espacio característica plenamente barroca. En el año 1624 es elegido el Papa, su amigo Urbano VIII, y Bernini inicia una nueva etapa, la etapa llamada Alto Barroco, que se caracteriza por la importancia conferida al ropaje para apoyar el impacto emocional. Las telas revolotean y se arrebujan en grandes masas de efecto claroscurista, que le permiten policromar la imagen con la luz. Su obra maestra es San Longino, 1629-1638, que se encuentra en la Basílica de San Pedro del Vaticano. El San Longino fue otro paso decisivo de Bernini y es la conquista del cuerpo por el ropaje, concebido dramáticamente. 3 cabos de pliegue que irradian desde un punto bajo el brazo izquierdo hacia la gran cascada vertical del ropaje guían de una manera hábil la mirada hacia la figura de piedra de la Santa Lanza, una reliquia que se conserva en la cripta bajo la estatua. Así el cuerpo de San Longino está oculto bajo la pesadez del manto que parece seguir sus propias leyes, como si volasen o tuviesen vida propia. Entre el año 1640 y 1654 se desarrolla el periodo medio. Es el periodo más creativo de su carrera. Son los años del pontificado de Inocencio X y Bernini consigue un puñado de logros que se van a mantener en el candelero durante un siglo en toda la cultura europea. Unificó todas las artes, logrando el supremo espectáculo de la teatralidad barroca en el interior de un templo de Roma, en el templo de Santa María de la Victoria, con el grupo escultórico del Éxtasis de Santa Teresa. En el año 1645, el cardenal veneciano Federico Gornago compró en esta iglesia carmelita la capilla del brazo izquierdo del transepto con el propósito de convertirla en panteón. Pues bien, las obras de acondicionamiento y decoración fueron encargadas a Bernini, que representa en el retablo la transverbación de la Santa de Ávila, fundadora de las Carmelitas Descalzas, en honor de la orden propietaria del templo. En los laterales podemos ver a los 8 miembros de la familia Cornaro, el donante, su padre Dux Giovanni, y 6 antepasados del siglo XVI que también habían sido cardenales. Bernini se inspiró claramente en un pasaje autobiográfico de la santa. En el tragaluz del techo, Bernini dispuso una máquina de espejo para que los rayos del sol se filtraran sobre la estatua, produciendo claros y oscuros, que subrayan el efecto de la levitación y la irradian de forma especial el 15 de octubre, aniversario de la muerte de Santa Teresa. Bernini también dio forma al monumento funerario papal de la tumba parietal de Urbano VIII. Es un sepulcro de tipo piramidal que Bernini puso de moda y se va a seguir recreando hasta el siglo XIX. No es un invento de Bernini, pero logra llevarlo a las mayores alturas. Seguramente siguió el modelo policromado de la tumba de Paulo III desde la Porta, pero la obra de Bernini, las áreas blancas y oscuras, están mucho más cuidadosamente equilibradas y comunican un significado concreto. Toda la porción
Toda la porción central es oscura, de bronce parcialmente dorado. El sarcófago, la figura de tamaño natural de la muerte y la estatua papal, es decir, todas las partes directamente relacionadas con el difunto. Igualmente erigió una fuente rústica monumental en el corazón del urbanismo romano, como acredita la fontana dei Quattro Firmiani en el centro de la Piazza Navona, con cronología del 1648-1651, donde representa las personificaciones fluviales del Danubio, del Ganges, del Nilo y del Río de la Plata, en alusión a las 4 partes del mundo entonces conocidas. Resolvió el problema del pecho cortado en los retratos de busto mediante la colocación de ropaje flotante, que envuelven los hombros y cuya solución estaba pendiente desde la época imperial romana, según se observa en el retrato del duque Francisco del Este. Y también impuso, con la imagen de Constantino el Grande, 1654, que está situado en el rellano principal de la Scala Regia del Vaticano, el nuevo tipo de monumento ecuestre, con el caballo en corbeta y el personaje heroizado. Hacia el año 1665, durante el pontificado de Alejandro VII, Bernini evoluciona hacia el estilo tardío, buscando el expresivismo y la espiritualidad, tan típica de la etapa final de los grandes maestros italianos, según vimos ya con Donatello y Miguel Ángel. Las figuras se alargan y los ropajes se retuercen y agitan, como muestra los ángeles con los atributos de la Pasión, que decora las barandillas del puente de San Angelo, modelado entre 1668 y 1671. Y por último, para cerrar este epígrafe dedicado a la escultura de Bernini, veremos la Beata Ludovica Albertoni, 1671-1674. Esta escultura se encuentra en Roma, en la iglesia de San Francisco a Ripa, y aparece la santa en el preciso momento en el que expira. El banco del altar hace de sepulcro y es una escultura similar a la de Santa Teresa, que muestra el pacto de la agonía. Con las manos se demuestra el sufrimiento y a la vez el paso de encuentro con la divinidad. A partir de aquí, el resto de escultores en Roma van a seguir los pasos de Bernini, que llena casi todo el siglo XVII, por lo que los demás artistas o trabajan con él o a expensas de lo que él no puede abarcar. Por eso, el panorama escultórico de Roma en esta fecha es considerado como pobre. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.